Vamos a hacer una empanada de pulpo y vamos a empezar haciendo el relleno. Para el relleno necesitamos un pulpo cocido, yo ya lo corté. Este tiene alrededor de 1 kilo, 1,2 kg por ahí. Una cebolla grandecita, aceite, pimentón dulce. Hacemos primero el relleno porque después para hacer la masa no vamos a necesitar aceite de haber hecho el sofrito. Entonces por eso empezamos por el relleno. Tenemos la sartén caliente y vamos a echar el aceite abundante porque después necesitamos 100 gramos. Ponemos a sofreír la cebolla, que está cortada en juliana. Lentamente, no queremos que se nos queme. Y le echamos un poquito de sal. Bien, tenemos prácticamente lista la cebolla ya. Vamos a apagar el fuego para que no se pase y dejar que amaine un poco la temperatura para echar el pimentón y que no se queme el pimentón. Bien, vamos a echar 2 cucharaditas generosas de pimentón dulce. Y ahora añadimos el pulpo, que ya está cocido. Y mezclamos bien todo. Y ya tenemos listo el relleno. Y ahora vamos a preparar la masa. Como ya dijimos, la masa la vamos a preparar, vamos a utilizar aceite, así que vamos a escurrir el relleno para aprovechar todo el aceite que podamos. Bien, vamos a empezar a hacer la masa. Para la masa necesitamos medio kilo de harina de fuerza, 200 centímetros cúbicos de agua templada, 100 centímetros cúbicos de aceite sofrito, levadura, estos son 25 gramos, 25-30, una pizca de azúcar y sal. Yo lo voy a hacer en Thermomix porque se ahorra muchísimo tiempo y esfuerzo. Si quisiésemos hacerla a mano, el método es echar la harina en un cuenco, hacer un agujero en el medio y desmenuzar la levadura en el agua templada y añadirle el azúcar. Se echa el agua en el volcán y se revuelve. El azúcar se echa para activar la levadura. Y después se echa la sal y el aceite. Y se mezcla todo y se amasa hasta obtener una masa así elástica y que se pueda trabajar. Bien, vamos a pesar el medio kilo de harina y lo reservamos. Ahí. Bien, y ahora ponemos en el vaso el agua, el aceite de hacer el sofrito,
el azúcar. Y la sal. Y programamos, cerramos y programamos 1 minuto a 40 grados y velocidad 2. Listo. Y ahora añadimos la levadura y la harina. Cerramos y programamos 2 minutos y medio a velocidad espiga. Listo. Tenemos la masa hecha. Y la volcamos. Retiramos las cuchillas. Está calentita. Porque antes de echar la harina y la levadura calentamos los líquidos. Así la levadura actúa mejor. Y ahora quizá le falte un pelín de harina, vamos a ver cómo evoluciona. La dejamos reposar bueno, unos 15 minutos así, tapada. Y mientras tanto vamos a fregar un poco. Bien, la masa ya reposó, ya veis cómo subió. Y ahora vamos a montar la empanada. Sacamos el aire, necesitamos rellenos de harina para que no se nos pegue. Y la cortamos en 2 mitades, más o menos. Y la más pequeña va a ser la de arriba, la tapa. La dejamos en espera. Y esta la estiramos. Ahora vamos a probar un método nuevo para estirarla en la bandeja. Cortamos.
traemos la bandeja y le damos más o menos la vuelta y la despegamos y ahora la colocamos el relleno. Tenemos bien escurridito. Y ahora lo extendemos sobre la base. Y antes de taparla, vamos a echarle un poquito de sal, porque el pulpo está cocido sin sal, por supuesto. Y aunque la cebolla tiene y la masa también, no está de más poca cosa, ¿eh? Listo. Y ahora vamos a estirar la tapa y cubrir la empanada. Y ahora la enrollamos con el rodillo para extenderla después encima de la empanada. Ponemos así. Listo. Cortamos lo que sobra de los bordes para poder doblar la base sobre la tapa. Y ahora doblamos el borde de la base sobre la parte de arriba. Hacemos en el centro un agujero a modo de chimenea para que respire. Ahí. Y ahora con la masa que sobró vamos a hacerle unos adornos. Bien, mientras se calienta el horno a 200 grados, calor arriba y abajo, vamos a pintar la empanada con huevo batido. Lista. Lista para meter al horno. Cosa que vamos a hacer inmediatamente. Bien, el horno está precalentado a 200 grados. La metemos a media altura y va a estar como 30 minutos aproximadamente. Al final la dejé solo 25 minutos, fue suficiente. Ahora la dejamos enfriar y después a comer.